Es el día de su partida a Yuste y debe despedirse de gran parte de los miembros de su corte. Se trata de los cortesanos de distintas procedencias, flamencos, italianos y españoles, que ha tenido a su servicio a lo largo de los años y que ya no le van a servir en su retiro, donde solo asistirán al César los imprescindibles. También debe de decir adiós a los alabarderos que forman su guardia real, que Carlos V ya no necesitará en su entierro monarcal. Todo está preparado para el último viaje del emperador. Una multitud se ha reunido en el palacio para ver por última vez al que ha sido el gran señor del mundo. Una emoción se nota en los presentes que apenas pueden contemplar los lágrimas y el llanto. ¡Viva el emperador Carlos V! ¡Viva! Mis fieles cortesanos, mis leales soldados, mis queridos súbditos de esta villa de Jarandilla, hoy inicio mi último viaje, el viaje que me llevará a mi retiro de Yuste. En ninguna otra villa ni ciudad de hombres volveré a tener residencia. Tan solo en la ciudad de Dios aspiro a tener mi morada y para ello me preparo. No toméis estas palabras como descortesía para con esta villa. Al contrario, los días que aquí he pasado me han devuelto reposo y salud, que bien quebrantada la traía desde mi largo viaje de regreso a las Españas. Aquí he recuperado mis fuerzas y ha reverdecido mi espíritu contemplando vuestros campos y paisajes. No erré al elegir esta tierra como mi último cobijo. Inicio este viaje desnudo de cargos y majestades. En la lejana Bruselas ya me despojé del cetro y la corona. Y aquí, en tierras de España, mi hijo Felipe ya se ha hecho cargo de mis reinos de Aragón y de Castilla. Ya estoy desnudo de realezas y dignidades. Y desnudo quiero volver al seno de la tierra, de esta tierra de mis abuelos, Isabel y Fernando, a quienes tanto debo y a los que he intentado emular durante toda mi vida. Ha llegado el triste momento de la partida, de decir adiós a tan leales servidores que durante tantos años me habéis acompañado. Juntos hemos visto el transcurrir de la vida. Conmigo habéis conocido las mieles de las glorias y los laureles y sufrido los amargos frutos de las derrotas y las desdichas. Ha sido una larga travesía por las tierras del imperio. Muchos han sido los campos de batalla en los que nos batimos. Los herejes luteranos en los dominios alemanes no cesaron de crearnos graves problemas que no hemos alcanzado a sofocar a pesar de nuestras victorias y nuestro coraje. Hasta el norte de África hubimos de embarcarnos para combatir al turco infiel. En Italia hubimos de escarmentar una y otra vez la ambición y la traición del rey de Francia y su aliado de Roma. Hemos combatido por la paz de Europa y por el dominio de nuestra fe. Nuestra conciencia tranquila debe guardarse por el deber cumplido. Y ahora, mis queridos súbditos, bien ganados tenéis este descanso. Adiós os digo a todos. Puedo afirmar que nunca, señor alguno, estuvo tan bien servido. Adiós os digo a todos de nuevo. Gracias a este pueblo de Jarandilla, seguid manteniendo siempre la hospitalidad que conmigo habéis mostrado. Mis fieles cortesanos,
Contento estoy de vuestros servicios y puedo asegurar que nunca, señor alguno, estuvo tan bien servido. Mis valientes soldados, seguid luchando siempre con vuestras lanzas y vuestros arcabuces, con la justicia y la paz que habéis siempre mostrado. Adiós, pueblo de Jarandilla, adiós a todos. Me despido de todos.